Mis amados hermanos, qué bueno es reencontrarnos a la luz de su palabra, encontrarnos, hermanos, para poder estar delante de su presencia, para poder alabarle, glorificarle a través del culto, de la adoración, y en este momento poder hacerlo a través de su palabra, porque la palabra tiene dos cosas. Primero, nuestros oídos se centran en el mensaje del Señor, y lo segundo, recibimos este mensaje para ponerlo en nuestra vida, para aplicarlo, para que día tras día nosotros meditemos en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ya van 3 meses, hermanos, desde que no nos podemos reunir en un lugar físico, en el templo, pero el Señor nos ha mostrado a través de su voluntad que estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo deseo y como iglesia seguimos avanzando en las reflexiones, en la palabra, hoy día en la predicación de su palabra. Comenzamos, hermanos, a una serie de 5 mensajes en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento. Una serie de mensajes que hemos llamado Cuando Dios es toda tu esperanza. Estamos reflexionando en este libro y hoy día vamos a reflexionar, vamos a tener el segundo mensaje del libro de Habacuc y te invito a que busques conmigo en el capítulo 1 de Habacuc, Habacuc capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 al 11, la palabra del Señor. Habacuc capítulo 1, versículo 5 al 11. Yo te pido que tú sigas la lectura desde tu hogar. Dice la palabra del Señor. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Que Dios bendiga esta palabra, hermano. Te invito a que oremos por ella. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú nos hablas y nos hablas para conocer tu voluntad, y ponerla en práctica. Ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a que tu palabra haga vida en nuestro corazón y que vayamos día tras día saliendo al mundo, pudiendo predicar y pudiendo compartir este mensaje que a nosotros nos hace bien. Y si nos hace bien, ¿por qué no compartirlo con otros? Ayúdanos, pon sabiduría en nuestro corazón, pon sabiduría en mis labios para hablar de ella y que como iglesia nosotros podamos siempre meditar en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y en el nombre de tu Espíritu Santo, que nos da la sabiduría para poder hablar y comprender tu palabra, lo pedimos todo, Señor. Amén. La temática, hermanos, de estos mensajes, estos 5 mensajes que estamos teniendo y vamos a tener en el libro de Habacuc, es que meditemos en la esperanza que es Dios, nuestra esperanza total. Hoy día, en este segundo mensaje, vamos a hablar en cómo Dios revela su soberanía. Cómo Dios revela su soberanía. Cuando nosotros hablamos de soberanía, hablamos de uno de los más grandes atributos que tiene Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo de que Dios es independiente, toma determinaciones sin preguntarle a nadie, sin depender de nadie. Dios no le pregunta a sus criaturas morales qué es lo que Él quiere hacer. Dios no te pregunta a ti o no me pregunta a mí qué es lo que Él va a hacer en la historia. Dios no necesita consultarme para ver si me parece bien o si me parece mal, si me agrada o me molesta una decisión que tome el Señor. El Señor, hermanos, actúa soberanamente. El Señor actúa sin pedir ni reclamar de nadie su opinión, ni siquiera el parecer de nosotros. El Señor actúa. ¿Recuerdas cuando el Señor le dice a Juan, en el libro de Juan, a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde va ni de dónde viene? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nace por una acción que es directa de Dios
en la cual interviene solamente el poder y la misericordia del Señor. En este relato, en este segundo relato, precisamente vemos la soberanía de Dios en acción. Los primeros versículos de Habacuc, del 1 al 4, nos han presentado que Habacuc presentó una queja al Señor. Y esta queja se refleja en una pregunta que él hace. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a rogar a ti y tú no me vas a responder? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a presentar mi causa por la violencia y tú no salvarás? Veo iniquidad, veo maldad, veo violencia, veo que la ley es debilitada, veo que el juicio nos hace como se debe. Eso es lo que a Habacuc le molesta. Eso es lo que Habacuc no entiende. Como si él clama, como si el mismo Señor nos ha prometido que si nosotros clamamos, Él nos va a responder. ¿Y por qué no responde? ¿Por qué sigue habiendo tanta maldad? Tú hoy día sigues viendo tanta maldad, aunque tus rodillas, hermano, te humillas ante Dios, y aunque tus rodillas sangren, aunque tus rodillas se pelen, hermano, déjame decirte algo, que tu oración no va a cambiar la voluntad del Señor. Al contrario, es la voluntad del Señor la que va a cambiar tu oración. Comprender estas cosas entonces y ponernos en el lugar de Habacuc, porque todos hemos estado en el lugar de Habacuc, en que presentamos nuestras peticiones al Señor y cuando el Señor nos las responde, nos desesperamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Esa es una frase que la sacamos de Habacuc, 600, 700 años antes de Cristo, pero que hoy día está en boga incluso en los cristianos. Habacuc se hace esa pregunta y lo que nosotros dimos lectura, centrándonos en el texto ahora, en este segundo mensaje, es que ahora el Señor le responde. Y le va a responder no lo que Habacuc quiere que el Señor le responda, no lo que le gustaría esperar. Tal vez a Habacuc le gustaría esperar que el Señor le dijera, sabes que Habacuc tienes razón, sabes que Habacuc vi tus humillaciones, vi tu clamor y tienes razón, estoy actuando mal. En realidad debería hacer lo que tú me dices. Si tú me pides lo bueno, yo voy a actuar bueno. Si tú me pides que no haya más violencia, no va a haber más violencia. Pero lo que le va a mostrar el Señor es algo tremendo y es netamente, este es un texto, hermanos, para que tú medites, porque cuando yo reflexionaba en él me daba cuenta en todo momento, cada versículo que leía, la plena soberanía, la plena autoridad del Señor para hacer como Él desea que haga. Y esto, hermanos, va a aún irritar más a Habacuc. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer mensaje. Dios se mueve, hermanos, libremente entre las naciones porque a Él le pertenece toda nación, toda tribu, todo reino, todo pueblo es del Señor. Mira lo que dice el versículo 5. Miren entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos. Hasta ahí lleguemos. ¿Quién eran los caldeos? Los caldeos era Babilonia, uno de los 4 grandes reinos del Antiguo Testamento que el Señor levantó para juzgar a su pueblo, a Judá, a Israel y a las naciones. Y era conocida por su soberbia, era conocida por ser un pueblo cruel. Y aquí el texto, si tú lees, era un pueblo formidable, dice que era terrible, que ellos despojaban a las naciones, se burlaban de los reyes. Un reino podía considerarse un reino excelso, con grandes reyes, con grandes príncipes, con grandes construcciones. Pero ¿qué es lo que hacía Babilonia? Venía y los destruía, se burlaba de ellos. Dice que levantaban terraplenes, es decir, levantaban fortificaciones que derribaban sus muros. No había pueblo que se opusiera al poder de Babilonia. Babilonia entonces era un pueblo dominante, era un pueblo opresor, era un pueblo avasallador, pero por sobre todo era un pueblo soberbio que atribuía su gloria a su poderío. Y resulta que a este pueblo es al que el Señor toma para hacer su voluntad. Ahora, las palabras son claras, dice, voy a hacer una obra, voy a tomar a los caldeos para mostrar mi justicia. Y aquí vemos, hermanos, que en la historia no hay ningún pueblo en la historia que no haya caminado de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí vamos a ver que Dios no le está diciendo a Habacuc que la intervención que ahora hará a través de los caldeos va a ser algo nuevo, como si ahora Dios vaya a tomar un pueblo para hacer su voluntad. Lo que Él le está diciendo que Él va a tomar
a un gran pueblo, a un pueblo que se consideraba humanamente un gran pueblo, para seguir haciendo lo que Él viene haciendo, hermano, desde la creación, moviendo a los pueblos de acuerdo a su infinita voluntad, algo, hermanos, que para nosotros es misterioso. Hoy día tú te preguntas, cuando surgen cosas de la nada, enfermedades como el coronavirus que estamos viviendo, que surgió así de la nada y que mira lo que está destruyendo. La pregunta es, para el mundo, ¿detrás de quién está la mano de esto? Y muchos dicen, hay conspiración, el mundo que quiere destruir al hombre, los grandes poderes quieren dominar al hombre. Pero hermano, para los cristianos, detrás de todo esto está la mano de Dios. Dios está guiando su voluntad para los planes y los propósitos que tienen el único fin, la gloria de su nombre, que, hermano, se transforme en algo misterioso para nosotros. El hecho de que Dios dirija a los pueblos, ¿qué implica? Implica necesariamente que Él, hermanos, tiene todo bajo control. Y aunque esto suene duro, aunque las naciones vayan tras de la maldad, tras de su maldad, lo único que están haciendo es seguir los planes que Dios ha trazado de acuerdo a su soberana voluntad. Esto es terrible, escucharlo de Dios. Es terrible saber esto de Dios porque para Habacuc, imagínate cómo debe haber sido de chocante, porque nosotros se nos ha enseñado desde pequeño que tenemos un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, un Dios que encierra todos los buenos atributos. Pero cuando ves a Dios actuando así, o es que Dios no actúa, o es que Dios no es bueno. Pero nosotros las dos cosas sabemos. Dios está actuando en su historia y Dios, a pesar de todo esto, sigue siendo un Dios bueno. Entonces, hermanos, cuando Dios dice y le dice a Habacuc que nos asombremos ante las naciones, Él está diciendo que veamos que aquellas naciones que se consideran con más poderío, con más independencia, con más soberanía, lo único que están haciendo es que siguen bajo el control divino. Babilonia se consideraba aquí, estaba ahí, en lo alto. Israel y el resto de las naciones que estaban bajo el poder de Babilonia estaban no un peldaño, sino que muchos peldaños más abajo. Y eso lo sabían las naciones. Babilonia sabía que estaba por sobre las naciones y el resto de las naciones sabían que no había más grande pueblo que Babilonia. Pero lo que no sabía ni las naciones ni Babilonia es que encima de ellos estaba el más grande de todos los reyes. Estaba Dios con su soberanía. Y hoy día, hermano, frente a todas las circunstancias, ante las circunstancias y los poderíos más grandes, los reinos políticos, económicos, está Dios sobre todas las cosas. Babilonia, hermano, era un imperio grande, era poderoso. Ellos creían que conquistaban pueblos, los subyugaban. Más, el caso de Judá es uno de ellos. Pero qué hermoso es entender y qué interesante es que comprendamos que Babilonia cumplía el mandato de Dios en que Dios lo usó a Babilonia para castigar a su pueblo Judá. Es decir, Babilonia se mueve con el objetivo de Dios. Dios había dicho que Judá debía ser fiel a los mandamientos, pero el día que se desmarcara de los mandamientos, que desobedeciera los mandamientos, el Señor los iba a entregar a la cautividad. Y Babilonia, este gran reino que cree que con su poderío va destruyendo reino, sencillamente es Dios quien lo va guiando para que cumpla sus propósitos. Y uno de esos propósitos era subyugar a Judá por su desobediencia. Mira cómo Dios hace la conexión en su historia. Para Dios no hay nada al azar. Y eso es algo súper importante que entendamos de la soberanía de Dios. Si bien Dios hace lo que Él quiere, siempre es conforme a sus planes y propósitos. Dios no actúa arbitrariamente. No es que hoy día se le ocurra una cosa y lo mueva para allá. Pareciera que a nosotros las cosas hoy día son así y mañana cambian radicalmente. Pero todo eso está en el plan divino y soberano de Dios. Entonces, si Dios se movía a través de este pueblo cruel, de esta gran nación como Babilonia, hoy día, ¿acaso no sigue moviéndose Dios así? No hay nada, hermano, y grábatelo en la cabeza, que no esté bajo la poderosa y toda presente sombra de Dios en el actuar de los pueblos. Y si están todos los pueblos, en todo reino, en toda nación, por ende está en todas las criaturas. Todo lo que sucede en el mundo,
los temas políticos, los temas económicos, las enfermedades, las pandemias como la que hoy día estamos viviendo, las catástrofes, desastres naturales, etcétera, etcétera. Pon en esta lista cualquier otra cosa que tú veas en el mundo grande y catastrófica, todo está, el 100% de la historia, el 100% de las cosas que suceden, el 100% de lo que vemos, todo está bajo el control de Dios. Interesante es esto. Pero más que interesante, hay que vivirlo, hay que meditarlo, hay que entenderlo. El Señor le responde a Habacuc: ¿tú crees que por tu oración, y disculpen la expresión, no le estoy instando a que se desanimen a cuando oren? Al contrario, hermanos, animarnos a orar al Señor con más deseo, con más ímpetu, porque nos estamos mostrando frente a este mismo Dios que controla las naciones, que controla los grandes reinos o aquellos que se consideran grandes para hacer su voluntad. Nada más y nada menos tú te estás postrando delante de Él. Entonces, hermano, te invito a que reflexiones en tres cosas en base al texto, así como Habacuc debió haber meditado. Lo primero, ¿cómo sabes viviendo que Dios tiene todo bajo control? Aplícalo a la situación que hoy día estamos viviendo, esta pandemia, o aplícalo a situaciones personales que estás viviendo, que te tocó vivir o que vivirás. ¿Cómo estás viviendo? ¿Te desanima o te anima? Debería animarte, porque Dios no quiere, Dios no quiere el mal para nosotros. Al contrario, Dios quiere lo bueno para nosotros. Pero como el buen padre, como el Dios fiel que tuvo que castigar a Judá por su pecado, hoy día este buen padre fiel que nos ama y que nos ha rescatado del pecado, también nos debe limpiar, purificar a través muchas veces de las cosas malas y desagradables que vive la vida. Si hoy día yo te partía al principio diciendo 3 meses, hermano, 3 meses que no nos reunimos, ¿acaso no es un llamado de alerta a la iglesia? ¿O es simplemente que nos quedemos en la casa y esperemos para que si a fin de año o en otro año nos volvemos a reunir y mientras tanto no hacemos nada? Mientras vemos las noticias, las informaciones, cuánta gente, hermanos, se está muriendo y cuánta gente necesita de nosotros, aunque estemos en la casa, que Dios, hermanos, nos ayude a actuar como iglesia. Lo segundo, a lo que te invito a que reflexiones en el texto, ¿no nos ayudaría este mismo hecho de saber que Dios tiene bajo todo control para vivir tranquilos sabiendo que nada escapa de Él? Mira, hablar de tranquilidad en medio de la desesperanza es un llamado hermoso pero difícil de cumplir. ¿Cómo vivimos tan tranquilo, sabiendo que el mundo se desmorona? Aquí entonces, hermano, es donde yo te invito a que reflexiones en el Salmo que conocemos tan bien, porque yo lo veo pegado en las casas, lo veo pegado en los lugares, muchas personas se lo saben de memoria, ¿ya? Y el Salmo número 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que no temerás el terror nocturno, ni saeta, ni flecha que vuele de día. Mira lo que está diciendo. Es decir, la muerte rondará por ti, pero no le temerás. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad. Pueden caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Fíjate, hermano, lo que está diciendo el texto. Es que podrás ver todo lo terrible en el mundo, pero estas cosas a ti no llegarán. No estoy hablando, hermanos, de que no te vayas a enfermar, de que el Señor te blinde, porque hoy día yo escucho mucho que estamos blindados y se usa incluso la sangre de Cristo es un protector que nos protege. No, hermano, la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. La sangre de Cristo nos ha librado de la muerte, pero de la muerte espiritual. Nos ha librado de la muerte espiritual, que es mayor que la muerte carnal. Tú hoy día puedes morirte, pero si tu corazón está con el Señor, no estás muerto y lo sabes. Estás con Dios. Entonces, estar tranquilo sabiendo que el mundo nos podrá, Jesús decía, no teman al que destruye el cuerpo, teman más bien al que puede destruir el alma, y ese es Cristo. No teman a la espada que te puede destruir, no temas al coronavirus, a la enfermedad o a cualquier catástrofe que te pueda destruir. Teme más bien si el día que eso te toque, tu corazón no esté con el Señor.
Y finalmente la tercera reflexión, ¿cómo te ayudaría a ver la mano de Dios incluso en lo malo que vemos en el mundo? Nos gustaría despertar todos los días escuchando pajaritos, viendo días hermosos, que prender las noticias y ya no escuchar nada más de enfermedades, nada más de catástrofes, nada más de guerras ni de hambre, etcétera, etcétera. Así nos gustaría amanecer. Pero muchas veces te acuestas desesperado y te levantas más desesperado. Ves que tus problemas no se solucionan. Hermanos, no es culpa del Señor. Al contrario, Dios nos extiende su mano para que nosotros confiemos en Él. ¿Qué es lo que le pasaba a Habacuc? Habacuc no entendía que el mover del Señor. Lo que Habacuc debería haber hecho es haberse mostrado y haberse sentido esperanzado en que el Señor va a actuar y va a actuar bien. Nosotros no sabemos los tiempos del Señor, no sabemos en qué momento va a actuar, no sabemos, hermano, el día tras día que nos tiene, pero sí sabemos que detrás de todas las cosas hay un gran objetivo. Lo que a Habacuc se le olvidó es que el gran objetivo de por qué Dios toma a Babilonia es para juzgar a su pueblo. ¿No será también entonces que todo lo que vemos hoy día es para que el Señor juzgue a su iglesia, para que el Señor juzgue al mundo? Muchas veces, hermano, el Señor toma lo malo no tanto para juzgar al mundo, sino que para mover a su iglesia. Nosotros nos quedamos de brazos cruzados y decimos, miren, ahí están los malos, el Señor los está castigando. Habacuc dice, Babilonia va a destruir naciones, pueblos, pero a la principal de estas naciones que el Señor las va a utilizar, a la que llegue esa Judá, ese es el objetivo del Señor finalmente. Si tú lees en ese momento, porque Dios es soberano y Él puede mostrar su voluntad en cualquier momento, entonces Habacuc no sabía cuál era el propósito del Señor, por eso él se cuestiona. Si Habacuc hubiera tenido el panorama general de lo que iba a hacer Dios en la historia con Judá, tal vez hubiera entendido por qué era necesario, pero no lo sabía y la voluntad de Dios fue que él no conociera todo el cuadro. Otros profetas posteriores vieron todo el cuadro, como Jeremías, como Daniel, u otros que el Señor les quiso revelar mayormente, pero Habacuc no lo sabía, entonces no tenía por qué saberlo, no tenía por qué entenderlo. Pero sí lo que tiene que entender Habacuc y lo que nosotros debemos entender, que el Señor se mueve libremente, soberanamente, sin pedirle cuentas a nadie. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude a no desesperarnos, a saber en quién hemos creído, en quién nuestro corazón ha creído, a quién nuestro corazón se ha entregado, y cuando podamos comprender eso, déjame decirte, hermano, que vamos a dormir tranquilo, sabiendo que el Señor usa los mejores medios. Y esto no siempre es que sean los medios más buenos de acuerdo a nuestro punto de vista humano. El Señor controla toda la historia y controlando toda la historia la dirige y usa cada elemento de la historia para ir cumpliendo sus planes. Que si bien los medios no los comprendemos, pueden ser difíciles de entender, déjame decirte que los resultados finales son lo mejor para nosotros. Este texto, hermanos, que siempre estoy repitiendo porque no solamente es un texto que debemos grabarlo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en estos momentos es cuando debemos meditar en esto. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué vienen males? Precisamente para que el resultado final, la suma o la resta de todos estos elementos, sea que en todo nos vaya bien. Porque el Señor se está moviendo por amor a su pueblo. Que Dios nos y que su palabra, hermanos, haga vida en nuestros corazones. Te invito a finalizar con una oración. Dios bendito, gracias por tener tu palabra, gracias por poder meditar en ella, porque tú nos hablas en ella. Danos vida, danos salud siempre, oh Dios, para comprender tu palabra. Danos sabiduría para entenderla, danos sabiduría para meditar y que todo lo que tu palabra nos hable es tu palabra y tú nos hablas por intermedio de ella. Quédate con nosotros y sigue bendiciendo a tu iglesia donde quiera que en este momento, en todo lugar, está alabando y bendiciendo tu nombre. Lo pedimos todo, Señor amado, en tu nombre glorioso, Padre Celestial. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que tengas un excelente día junto a tu familia.